zona perteneció incluso a España, fue descubierta por Fernando de Magallanes, que al final, bueno, pues acabó en manos de Alemania y al final acabó en manos de Japón. Y Japón se dedicó a meter allí armamento, ¿no? A hacer como un punto estratégico, de manera que, bueno, la gente local, ¿no? La gente que se acercaba a la laguna, ¿no? De diferentes islas cercanas, desaparecían. De repente empezaban a desaparecer, se empezaban a contar diferentes leyendas. ¿Por qué? Porque los japoneses estaban creando allí una zona estratégica para ganar lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínate lo de mitos, leyendas que surgieron sobre esa zona que encima no estaba mapeada, no existía. No estaba mapeada y los marinos, pescadores o personas que se aproximaban, no se volvía a saber de ellos. Tenemos los condimentos perfectos para un sitio que evidentemente nuestro explorador Paco Acedo quiere conocer. ¿Qué te encuentras, Paco, cuando llegas allí? Ya estamos un poco en tu carne y piel, ¿no? Y cuando te sumerges en este lugar, y quizá no esperabas, ¿no?, que estuviese todo ahí. Claro, yo investigué mucho sobre este tema. De hecho, bueno, realmente el redescubridor de esta maravilla, ¿no?, de este museo submarino fue Cousteau, el gran explorador Cousteau, que 20 años después de la tragedia, pues escuchó hablar de esto igual que yo, ¿no? Escuché y fui, simplemente. Y conocí a una persona y, bueno, pues se sumergió en esta zona donde se encontró, pues imagínate, ¿no? Cuando hubo la batalla, había como 1000 buques, 500 aviones, unos 50.000 soldados, y todo aquello fue totalmente arrasado. Era una auténtica isla o laguna secreta, con instalaciones secretas militares. De hecho, desde allí partieron... Arrasaron con todo los americanos. Con todo. De hecho, la batalla fueron 3 días consecutivos y luego siguieron durante varios meses, incluso durante un año, hasta el final de la rendición en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, pues imagínate, ¿no? El espectáculo que yo encontré allí fue lo más tétrico que yo he visto en mi vida, ¿no? Más tétrico que has visto. Sí. Vamos, a mí me impresionó muchísimo, ¿no? El buceo en pecios, ¿no? En barcos hundidos y restos. Es impresionante, ¿no? Pero cuando encima tiene ese peso de historia en el que además tú te vas encontrando, como vas viendo, y que bueno, este es el agujero de un torpedo. Ajá. O sea, la explosión del torpedo, para verla perfectamente, al igual que el resto de aviones, montañas que se irán viendo de armamento, torpedos, bombas. Y como tú contabas, después de 70 años, la vida ha ido abriéndose paso, pero desde el propio hierro de estas estructuras. Totalmente. Sigue todavía, sin embargo, echando aceite. Durante, bueno, los 2 primeros años todo aquello quedó inundado de petróleo y 70 años después todavía siguen viéndose manchas. Hoy sigue eso emitiendo, no me lo puedo creer. Sigue. Sin embargo, luego abajo te encuentras esa mezcla tan extraña, ¿no? La vida y la muerte, porque todo eso, pese a que en aquella época todos los grandes peces, ¿no?, tiburones, toda la vida marina desapareció, puesto que al final, bueno, una vez que el ejército japonés fue arrasado, se dedicaron a pescar con explosivos, puesto que se quedaron sin comida y demás, y claro, pues todos los grandes animales de allí desaparecieron. Ahora poquito a poco van apareciendo y todo aquello va resurgiendo con nueva vida. Claro, Cousteau dijo que en un lugar que tenía que estar infestado de tiburones, de un sinfín de especies, era como el gran silencio, como él decía. No había nada. La guerra y el hombre habían eliminado cualquier vestigio de mundo animal. ¿Qué es lo que más te impresionó de lo que viste allí? Pues sin duda el ver que todo aquello sigue lleno de explosivos, un buceo muy peligroso, pero... ¿Explosivos que pueden activarse Sí, aquello quedó como quedó aquel día, o sea, toneladas de explosivos, bombas, torpedos gigantescos que no sabría ni definirte, ¿no? Pero lo más impresionante sin duda son los restos humanos. En los años 80 el gobierno japonés fue a retirar, pues imagínate, ¿no?, cientos y cientos de restos humanos que habían quedado allí, tal cual. Sin embargo, yo tuve la suerte de contactar con un guía local, que él, bueno, al final se va conociendo, ¿no? Aquí queda un cráneo, aquí queda vértebra, aquí hay tal. Entonces, claro, el llegar a encontrar ese cráneo fue toda una aventura, porque además tuvimos que bajar muy profundo, 40, 50 metros, meternos por el barco entre oscuridad total, por pequeñas cavidades, con un pequeño foco, y de repente allí a lo lejos empieza a ver una cosa que está allí y tal, y cuando te acercas, el cráneo humano. Pero vamos a ver, me estás hablando de que hay una especie, o hubo sobre todo una especie de Pompeya submarina, todo quedó tal cual. Arrasaron en el Pearl Harbor japonés, los americanos, estas instalaciones de la laguna de Truk. Todo el mundo quedó en el fondo, todas las maquinarias. Tenía que ser impresionante la primera imagen que se encontraron los japoneses. Y me hablas, claro, de japoneses, donde el alma que no descansa en paz es una historia muy seria y hay que recuperar los restos. Y además de las desapariciones, además de la tragedia, además de la falta de animales, además de no estar mapeada, si a la laguna de Truk le faltaba algo, había sus historias que tú escuchaste, no solo de leyenda, sino de creencia absolutamente en que pasaban cosas que nunca hemos escuchado, que eran, digamos, apariciones bajo el mar. Claro, aquí entramos en un terreno delicado.
Cuando uno hace este tipo de buceo, aparte de ser un buceo arriesgado por no tener acceso directo a superficie, mucho fango, con lo cual enseguida si se levanta pierde la orientación, ¿qué ocurre? Al hacer buceo entre 30 a 50 metros se produce narcosis. Narcosis es una cosa muy habitual en el buceo, una intoxicación por nitrógeno a grandes profundidades. Y yo, desde mi experiencia personal, pues soy consciente de que eso te crea una turbiedad mental, ¿no? Tienes como una pequeña borrachera subacuática, de manera que, bueno, si va un poquito sugestionado, la oscuridad, las sombras... Que es fácil sugestionarse ahí, ¿no? Es inevitable, más que fácil. Es que sabes que allí ha muerto gente y a la mínima que mira a un sitio ve un hueso humano por ahí. Entonces, claro, todo esto crea ese halo de misterio. Y efectivamente hay gente que asegura haber visto siluetas. Algunos dicen que en algunos barcos, el Fujikawa Maru, que todavía se escuchan los motores del barco sin que haya un barco en superficie. ¿Qué habían visto? Los que aseguran haber visto cosas, ¿habían visto escenas que tenían que ver con la batalla, quizá? Pero bajo el agua, figuras. Siluetas, sonidos. Un barco, por ejemplo, que tiene un cargamento de camiones, pues los motores de los camiones todavía sonaban como si funcionasen. Ya te digo que la narcosis te produce eso, ¿no? Imagínate, el sonido, la oscuridad, la sombra, al final genera esa pequeña duda. ¿Tú crees que puede ser un episodio, evidentemente, de sugestión bajo el agua, por mucho que uno esté avezado y sepa? Pero lo que me ha sorprendido mucho, Paco, yo nunca he dejado de aprender, yo nunca lo había oído, es que está en la leyenda, el misterio del lugar un poco prohibido de la laguna de Truk, que hay grupos de investigación paranormal especializados en submarinismo. Sí, esto no lo he oído yo en mi vida. Esto es muy, muy fuerte. Cuando yo empecé a investigar un poquito más sobre el tema efectivamente, Paranormal Divers, California. Se ve que, bueno, hay un grupo de personas, ¿no?, que están apasionadas por todo este tipo de misterios y se han dedicado a intentar buscar sonidos, imágenes, no sé, ¿no?, analizar... Especializándose en los restos de la laguna de Truk. Claro. Y de hecho, en Truk, bueno, aquí veis todo esto desde arriba, es la entrada directa al camino hacia los restos humanos, ¿no?, hacia ese cráneo. Y esta gente, este equipo de Paranormal Divers, vinieron aquí, empezaron a tomar fotografías, a tomar muestras de sonido y se ve que han sacado cosas, ¿no?, siluetas. De hecho, aseguran tener la primera fotografía submarina de un fantasma.